Buenas tardes. Estamos acá en la Universidad Nacional para abordar el tema de apertura económica en Costa Rica. Para tal efecto, vamos a entrevistar al máster Martín Parada Gómez, director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Tal vez ahí, como para hablar de antecedentes de la apertura comercial en Costa Rica, tenemos que en 1960 se establece el convenio de Tratado Común Centroamericano, el cual se adhiere a Costa Rica en 1963. Posteriormente, en 1984, se presenta la iniciativa de la Cuenca del Caribe en 1990 se da la ley de zonas francas, ¿no? Y ya en los años mediados de los 90 y los años 2000 para acá se comienza a dar los diferentes tratados de libre comercio, ¿verdad? Precisamente mi primera consulta, Martín, sería ¿cómo evalúa usted ese proceso de apertura comercial que se ha venido dando en Costa Rica? La apertura comercial en Costa Rica ha tenido, como usted bien decía, un origen histórico producto de la insuficiencia del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones de los años 60 y 70. Posiblemente si la crisis económica del año 80-82 no hubiera ocurrido o no hubiera tenido las repercusiones económicas y sociales en esos 2-3 años, muy posiblemente el país no hubiera entrado fuertemente con los programas de estabilización económica y ajuste estructural. Un componente del nuevo modelo de desarrollo hacia la exportación no tradicional es lo que ha venido, digamos, a marcar la pauta en materia del modelo de desarrollo, pero donde el componente de la política comercial viene a ser como una parte del proceso. Y la liberalización de la economía de Costa Rica se profundiza tanto en el mercado doméstico como hacia afuera. Y en este sentido, el impacto o evaluar el efecto de la apertura comercial es relevante porque ya no es una experiencia de corto plazo, de 3 o 5 años, sino que ya el país le ha apostado a este tipo de estrategia a lo largo del tiempo, así como usted mencionaba, después del año 1983. Un efecto directo que se ha tenido, y lo cual es positivo, es en la generación de empleo y generación de divisas. Y a nivel interno, para cualquier gobierno o para cualquier presidente, si tiene dentro de su estrategia una fuente de generación de empleo importante, con seguridad le va a apostar dentro de la estrategia de desarrollo, porque siempre las economías en su desarrollo tienen problemas de generación de empleo. El otro punto está en la generación de divisas, y también, como usted lo mencionaba, la iniciativa de la Cuenca del Caribe garantizó el acceso preferencial al mercado más grande, que es el mercado de Estados Unidos, aunque con restricciones, pero la ICC garantizó el vínculo y la articulación de Costa Rica al comercio internacional bajo acceso preferencial a este mercado, y posteriormente se reforzó con la ley de zonas francas, la ley de perfeccionamiento activo, que vinculó o articuló al sector industrial en el país para que se colgara de la dinámica de las exportaciones a este mercado en textiles y en otro tipo de industrias. Esos dos efectos son muy claros en el empleo y en la exportación, y por supuesto en la inversión extranjera directa. Actualmente la inversión extranjera directa está estabilizada en cerca de 1.500 millones de dólares, y eso al año, a veces 1.200, dependiendo de qué tan atractivo sea invertir en Costa Rica, pero eso le da cierta estabilidad a las reservas internacionales netas, y eso es muy importante en el equilibrio externo de la economía. Sin embargo, hay una crítica
afecta bastante fuerte a los procesos de apertura comercial, y es que efectivamente si un país pequeño compite con un país grande, posiblemente la estructura productiva deba ajustarse en el corto plazo para no verse perjudicada de los impactos que tienen el que un país grande con grupos corporativos fuertes en materia de inversión puedan afectar la dinámica de la inversión local, que normalmente es una inversión bastante pequeña, porque el parque industrial de pequeñas y medianas empresas es cerca de un 97-98%, y entonces la escala ahí juega. Es decir, un pequeño tiene dificultades para competir con un grande, y la importación de bienes y servicios a gran escala, por supuesto que lesiona a las empresas pequeñas que funcionan en el mercado local. El Foro Económico Mundial recientemente, ahora en septiembre, emite una estadística donde ubica dentro de 159 países a Costa Rica en el lugar número 53 en cuanto a competitividad. A su criterio, ¿qué factores hacen falta para mejorar en ese índice de competitividad? En el índice de competitividad, el país ha mejorado mucho en materia de innovación. Uno de los componentes que el índice captura es el desarrollo de innovación, producto de la inversión que se hace en ciencia y tecnología, I+D, etcétera. Sin embargo, aún este aporte que se hace desde el punto de vista gubernamental para poder dinamizar la innovación aún sigue siendo muy limitado, porque es cerca de 0,40% del Producto Interno Bruto, cuando Corea del Sur invierte 4% del Producto Interno Bruto, y eso repercute obviamente en la capacidad competitiva del país. En materia de competitividad, el balance de este foro es que sí, la capacidad competitiva de Costa Rica ha mejorado en el posicionamiento global, pero no se reivindica con respecto a un componente, y es el componente del exceso de tramitología y burocracia que tiene el marco institucional. Es decir, si un inversor en Costa Rica quiere abrir una empresa, difícilmente puede hacerla en un mes, posiblemente ocupe más de 3 meses o 4 meses solo para cumplir los requerimientos institucionales para poder echar a andar su inversión. Eso lo experimentan los inversores externos, pero también los inversores internos, y entonces mientras la simplificación del marco institucional público no llegue, posiblemente eso repercuta negativamente en el mejoramiento de la competitividad del país. Ya lo hemos experimentado en materia de infraestructura. Está el mecanismo de las concesiones, pero si se aplica a una concesión para hacer un hospital, aplican 3-4 empresas, pero apelan 2, y el periodo de apelación son 3-4 meses, y entonces la adjudicación viene dándose en promedio en 2 años. Entonces cada proyecto que es determinante en materia de infraestructura, en materia de telecomunicaciones, en materia de creación de puentes, de muelles, de aeropuertos, es decir, de toda la plataforma para darle soporte a la generación de producción, para la inversión, para optimizar la inversión, pasa por ese cuello de botella que está plagado desde el punto de vista de un exceso de regulación institucional que tiene maniatado el quehacer del sector público, del marco institucional, para causar efectos positivos en la producción, en la inversión, en las exportaciones y en el crecimiento del país. Y entonces obviamente eso está repercutiendo en el índice de competitividad, que si ese índice de competitividad fuera mejor, con seguridad muchos inversores quisieran llegar a este país, y eso generaría un efecto multiplicador mucho más significativo en las condiciones y en el bienestar de todos los costarricenses.